aplica para la tensión como para la compresión. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que cuando yo tengo un material rígido, que puede ser un alambre, que se encuentra sujeto a unas fuerzas de tensión o de compresión, se deforman, cosa que a simple vista puede no ser detectado, pero que sabemos que el desconocimiento de este tema, si no se toma en cuenta a la hora de construir, llámese un puente, llámese un edificio, llámese cualquier estructura, inclusive es típico hablar de las vías férreas, pero particularmente en los puentes. Ahora que se están dando estos puentes muy estilizados, con tirantes y que están sujetos a tensión y que son muy largos, por cierto, cada vez se hacen puentes más largos, que a simple vista son muy bonitos, pero que seguramente entendemos, aunque no conozcamos a profundidad el tema, entendemos que obviamente los materiales que lo construyen están sujetos a fuerzas, llámese de tensión, de compresión, de torsión, de cizallamiento, como lo hemos venido platicando. Bien, decía entonces que el cuerpo se deforma y elasticidad le llamamos al rango, a la zona en donde el material regresa a sus condiciones iniciales. Bien, hemos definido el concepto de esfuerzo, en donde el esfuerzo lo definimos como F sobre A, lo hemos denotado con la letra S, una S mayúscula, y lo hemos definido como F sobre A. En donde tomamos en cuenta el área sobre el cual vamos a aplicar, el área de sección transversal sobre el cual vamos a aplicar la fuerza. Y hemos definido también un concepto que es que no debería ser novedoso, pero que resalta por el interés que tiene en este tipo de fenómenos, que es el de deformación unitaria, que me da una proporción, una deformación proporcional a las longitudes iniciales de en este caso de los alambres. Es comparar la diferencia de deformación de valor absoluto comparado con la deformación inicial. Decíamos, y esto debe quedar muy claro, que este concepto lo que me dice es que los alambres se deforman en la misma proporción. O sea, si un alambre de 1 metro se deforma el 10%, al estar sujeto a una fuerza, un alambre de X longitud, más largo o más pequeño, se deformará en la misma proporción, en el 10%, que ya en valores absolutos, pues resulta que hay que multiplicar o dividir por el número de longitudes que tenga el nuevo conductor. Pero bueno, entonces, a la hora de hacer una gráfica, esfuerzo de formación, que es un gráfico que todo ingeniero, no solamente los ingenieros metalúrgicos o los ingenieros automotrices, todo lo que tenga que ver con el área de metalmecánica, tiene que tener consciente o conocimiento cuando se sepa qué tipo de materiales son los que está trabajando. Entonces, esta gráfica esfuerzo de formación le dice el rango en el cual el material puede ser elástico, no hay riesgo, no hay ningún problema, pero que si rebasa esos límites, entonces el material llega a un límite elástico y a partir de rebasar el límite elástico, esto es, ya no hay regreso, ya no hay regreso para el material, significa que aunque dejes de aplicar la fuerza, el alambre ya no regresa a su posición inicial. Y entonces a partir de ahí empieza una degradación, con poco esfuerzo que le demos, el alambre se va a deformar hasta que llega a un punto que le llamamos punto de ruptura. Pero bueno, nosotros solamente vamos a trabajar los materiales en la zona elástica, en la zona en donde es válida el módulo de Young expresado en esta ecuación que he llamado 8.4.
Hemos jalado de internet, bueno, eso lo hice yo para mostrárselos, algunos módulos de elasticidad o módulos de Young para algunos materiales. Claro que si ustedes van a trabajar con un material diferente, pues obviamente tendrán que investigar qué módulo de Young es el que rige a esos materiales. Es difícil porque en las tablas algunos me dicen que el acero es de 200 y en otras tablas que ustedes consulten van a decir que es de 190 o que es de 210. Y esto obviamente depende porque los aceros, es un ejemplo hipotético, pues obviamente varían en su composición química. Y esa variación en la composición química es lo que puede hacer variar el módulo de Young. Entonces, cuando ustedes trabajen en un material, especifíquense, o sepan, conozcan muy bien cuál es la composición química que tiene su material y en base a eso hacer, si no se encuentra en tablas, que obviamente muchas empresas que se dedican a producir materiales donde utilizan metales, obviamente las conocen, para conocer su módulo de Young, ¿no? Y puedan hacer los cálculos. Bien, ayer hicimos un solo ejercicio, ya no nos dio más tiempo, pero hoy vamos a hacer un par de ejercicios más y ver cómo está trabajando, ¿no? Entonces, tenemos este ejemplo, dice, ¿en qué medida se alarga un trozo de alambre de bronce de 60 centímetros de longitud y 1.2 milímetros de diámetro cuando se cuelga una masa de 3 kilogramos en uno de sus extremos? Bueno, creo que el problema es bastante directo y bastante sencillo. ¿Cuánto se alarga un trozo de alambre? Me pueden decir que es, me están pidiendo la deformación, la L, bueno, voy a poner aquí mis datos. ¿Algún voluntario que quiera ayudarme? Yo, profesor. ¿Daniel? Ajá. Ok. Pues no hay, de mi parte no hay ningún inconveniente, claro, pero a lo mejor alguien quisiera también participar y bueno, pues ya le daremos oportunidad más tarde. ¿Qué es lo que me están pidiendo, Daniel? O sea, entiendo que dice que en qué medida se alarga, pero cuando yo te digo que me están pidiendo es, a ver, pónmelo en lenguaje algebraico, o sea, con letritas que voy a escribir en mi cuaderno o en mi página o en mi diapositiva. Bueno, espere. ¿Están pidiendo L final, profe? ¿Dónde? ¿Están pidiendo L? L, puede ser L, o sea, la longitud final, o puede ser Te están pidiendo la diferencia de los dos, la diferencia de longitudes. L, ajá. Exactamente. Creo que lo que quieren es la diferencia de longitudes. Dice, ¿en qué medida se alarga? O sea, no qué longitud va a alcanzar o qué longitud final va a tener. ¿Sale? Bueno, si nos equivocamos, podemos regresar, ¿eh? Y esto me lo va a decir el desarrollo del problema. Entonces, eso vale... bueno, ¿y qué datos tengo entonces? Tenemos, bueno, una longitud inicial de 60 centímetros, ¿no? Esa lo ponemos con L subíndice 0, ¿no? Ajá. Y eso es de 60 centímetros. Un diámetro de 1.2. Un diámetro de 1.2. Ajá. Una masa de 3 kilogramos. Una masa de 3 kilogramos. Sí. Y ya, creo que es lo único que tenemos. Entonces se podría decir que sí nos están pidiendo L para ahí poder encontrar la diferencia. Claro, también. Pero ahorita te hago el comentario, Abraham. Permíteme tantito. Ok, vamos a dejarlo así.
Y ahorita te doy una respuesta a tu observación. ¿Qué más, Daniel? Pues ya esos son los únicos datos que tenemos. Voy a Ahora, traerme la fórmula, la ley de elasticidad para este caso. Ahí está. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Podría ser, como dice como dijo Abraham, que me están pidiendo la longitud final. De todos modos, en esta expresión que yo tengo aquí, la pregunta es, ¿tengo F? no, pero se puede calcular. No, pero se puede calcular. ¿Tengo A? No, tampoco, pero se puede calcular. Pero igual se puede calcular. ¿Tengo L0? Sí. Y tengo delta L o L menos L0. No. Yo lo puedo poner de dos formas. O calcular primero delta L directamente así como un solo elemento, como una sola literal, hablando en lenguaje matemático, y despejar delta L de ahí. O ponerlo como L menos L0 y despejar L de esta expresión. ¿Sí? Digo, atendiendo a la observación que hizo Abraham, ¿no? De que lo que me están pidiendo es L, no delta L. Y el camino puede ser también calcular delta L y ya conociendo delta L, pues despejar L final, ¿no? ¿Vale? Entonces, para poder usar esta expresión ya dijimos que necesito primero una fuerza, que ¿cómo la tendría que calcular, Daniel? Pero pues, fuerza es igual a W, es igual a mg, ¿no? O sea, la fuerza me la da el peso de lo que cuelga del alambre, ¿no? Ajá. Que dijimos que es de 3 kilos. Y para sacar su peso tendría nada más que multiplicar por 9.8. Que eso nos da 29.4. 29.4. 29.4. Gracias, Melissa. ¿Qué? Newtons. Profe, yo tengo ahí una duda. Bueno, es que no me quedó muy claro este tema. Ajá. De las longitudes. Bueno, es que no sé, no le entiendo mucho a esas. A ver, vamos a continuar y ahorita a ver si se aclara la situación. Sí sabemos que delta L, te pregunto, delta L es L menos L0, o sea, y eso no lo inventé yo, me lo dijo el maestro de matemáticas. Cuando ustedes estudian, no sé en qué parte, supongo que desde que estudian álgebra, delta L, el triangulito, que es una delta, por eso leemos delta L, ¿no? Porque el triangulito es una letra griega que se llama delta. Claro, esa es la mayúscula, ¿no? Porque está la otra que es la minúscula, pero bueno, esta es la mayúscula, delta L mayúscula. Perdón, delta mayúscula. Delta L, ese triangulito los matemáticos siempre lo usan para calcular parámetros finales menos iniciales. En este caso, delta L siempre será final, que en este caso es longitud, final menos inicial. O sea, el triangulito siempre me dice, tú tienes que hacer una resta de algo que fue final menos algo que fue inicial. Puedo hablar de delta B, o sea, variación de velocidad o incremento de velocidad. Puedo hablar de incremento de X, incremento de tiempo, incremento de aceleración, o sea, incremento de fuerza, incremento de cantidad de movimiento. O sea, el delta P, que lo usamos mucho, es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial en el teorema del trabajo y la energía.
siempre el triangulito significa diferencia de. Y eso es lo que tengo aquí, que lo puedo usar como delta L o L menos L0. Yo también podría poner aquí perdón, L inicial. Es que ya dupliqué. Podría haber puesto así, ¿no? Y no pasa nada. No sé si me explica. O no sé si esa sea tu duda. Es Sí. que sí, no, porque, bueno, es que, por ejemplo, todo lo que está en el cuadrito amarillo, Sí, ¿es una sola fórmula o cómo? sí. Es una sola fórmula y sigue. Y si, o sea, ayer intenté decirles que esa formulita donde la variable es esfuerzo, que es el eje de del eje de las Y's o el eje vertical, y el de las deformaciones unitarias es el eje horizontal o el eje de las X. Son las dos variables que intervienen para hacer un gráfico. Entonces, ¿de dónde saqué esta ecuación? Pues de aquí, de decir que si es una recta, yo sé por mis cursos de geometría analítica que esta es una recta y por lo tanto debe tener una ecuación de la forma y igual a mx más b. Pero veo que cuando no hay esfuerzo, pues no hay deformación. Entonces la b siempre será 0 y por lo tanto la x será la variable que yo he puesto en el eje de las x. Ahí puedo poner lo que yo quiera, pero en este caso yo, bueno, siguiendo los pensamientos de Hooke y de Young, lo que en lugar de lo que grafiqué en el eje de las X fue esto, delta L sobre L0, que se conoce como deformación unitaria. Esta es una variable nada más. Y la otra variable es F sobre A, que es el esfuerzo. Entonces, esto es una ecuación, porque esto, que tengo, como ya lo puse en negro, es una ecuación, es la ecuación de una recta. Y al ser una ecuación, acuérdense que una ecuación debe ser siempre algo igual a algo, lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, todo esto, de aquí hasta acá, esto es una ecuación. Obligadamente, matemáticamente debe haber un signo de igual. Lo puedes igualar a 0, igualar a lo que tú quieras. Pero para que sea una ecuación debe haber un signo de igual. Si no pones un signo de igual y solamente pones algo que se te ocurra como 4x cuadrada menos 6y, pero no le pones un signo de igual, esto es simplemente una expresión algebraica. No puedo resolver nada ahí, porque no está planteada una ecuación, porque no tiene un signo de igual. Esto que acabo de escribir es una expresión algebraica. ¿Sí? Ya cuando yo la igualo, por condiciones de lo que quieran, por ejemplo a 0, ahí ya tengo una ecuación, ¿no? Otras a través de las leyes y principios que rigen la naturaleza. Y en este caso la elasticidad se rige por esta ley y al conocer esta información yo puedo determinar lo otro. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Bueno, espero que de verdad haya entendido tu idea y te haya servido. Pero bueno. Entonces quedamos con que estábamos con
Daniel Montes de Oca, decíamos que la fuerza, traducida, ¿por qué la pongo en newtons? Pues porque la fuerza se tiene que dar en newtons, ¿no? Si no, en el sistema internacional, pues tengo problemas. Si no lo pongo por 9.8 y utilizo solamente los 3 kilos, ¿sí? Me van a correr de la chamba porque aquello se va a caer, se va a romper o no va a dar el esfuerzo que yo necesito. Entonces, necesariamente debo ser muy riguroso, ¿sí? Y digo, estos 3 kilos es una masa que debe ser multiplicada por 9.8 para tener una fuerza. Bueno, ya tengo la fuerza. Decíamos que la fuerza la necesito. En esta expresión con fondo amarillo, es esta que tengo ahí, que voy a poner, ya la acabo de calcular. No la tenía en forma directa en los datos, pero la tenía con la información que me dan, la pude calcular en una forma que me sea útil, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con el área, ¿no? El área, que yo supongo que es un área, si me están dando el diámetro, seguramente el área de sección transversal es un círculo, ¿no? O una circunferencia, que sabemos que es pi. Déjenme ver si por aquí tengo a pi. Ya, aquí está la fórmula, miren. Es más, me la voy a traer de aquí. Profe, yo volví. Sí, creo que te habías salido, ¿no? Por alguna razón. Es que se me reinició mi dispositivo, pues. Okay. Bueno, entonces estábamos, lo bueno es que Melissa nos hizo aquí una observación que ya nos permitió esperarte. Tengo ya calculado la fuerza y ahora vamos a calcular el área. Jalé esto que ya había hecho, simplemente le voy a poner los datos que tenemos ahora acá, cambiándole obviamente el radio. ¿Cuál sería el radio para este caso? Espere, el radio es 1.2. Dice milímetros, ¿verdad? Según el texto son milímetros. .0012, ¿no? Pero ese es el diámetro. Entonces .0006. Ya, efectivamente, Confuso. como está ahí. Ya. ¿Y cuánto me da eso? Eh, 1.88 por 10 a la menos 3. Ah, no es cierto, no es cierto, no le eleva al cuadrado. 1.13. ¿O de qué? Sí. Bueno, yo aquí tengo 1.13, pero ustedes díganme. Profe, a mí me Sí, da igual es A mí eso. me da igual 1.13 por 10 a la 1.13. menos 6. Perfecto, entonces estamos bien. Ya calculamos la fuerza y el área que necesito en el lado izquierdo de esta ecuación, ¿no? Ahora, del lado derecho, yo tengo L0, sí lo tengo. ¿Tengo L menos L0? no. No. Pero lo puedo despejar como tal. Aquí el problema es el módulo de Young, pero me dicen que se trata de un bronce. Entonces, yo me puedo ir a las tablas y decir, a ver, el bronce, aquí tengo el bronce en el tercer renglón, y me dice que son 110.3 gigapascales. Y acá, de este lado, déjenme ver si tengo bronce. Y acá es de 90, fíjense, hay una variación entre los dos. Son dos tablas, obviamente, de fuentes diferentes. Yo copié dos y las pegué. Y como ven, las fuentes no son muy confiables. Tendríamos que tomar una en particular. ¿Para cuál les gusta? ¿La de 110? ¿O la de 90? 90. 90. 90 gigapascales. Entonces nos vamos para acá.
Y aquí debí haber puesto, o voy a poner 90. ¿Cuántos son los gigapascales, Daniel? Es 2 ceros más. 2 ceros. ¿Así? Sí, A ver, sí, no. atención. Dijeron que es bronce, ¿no? Aquí estoy. Déjame ver si puedo ponerlo en... Ahí te lo marqué. Y ahora veamos el encabezado. El encabezado dice que son giganewtons por metro cuadrado. No sé si lo alcancen a ver. Lo voy a hacer más grande, aunque el cuadro ya no va a servir. Aquí está. Y el bronce es este. ¿Ya lo verán? Daniel. Sí, profesor. O sea, serían 90 giganewtons metro cuadrado. El giga es es simplemente un símbolo, un múltiplo del pascal, que significa ¿por cuánto? Por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Corregimos entonces aquí. Son 90 por 10 a la 9. Y obviamente sería Newton sobre metro cuadrado o pascal. Déjenme ponerle orden a esto. Y vamos a poner, a ver. Bueno, voy a borrar esto. Y de hecho, creo que debería ser un poquito más ordenado. Ya. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ya jalé el módulo de Young para el bronce. Daniel, ¿todavía estás ahí o ya te volviste a salir? No, aquí estoy, sigo aquí. ¿Qué se supone que debo hacer? Despejar, ¿no? ¿Despejar qué? L. L. Vamos a despejar L. Voy a utilizar si no, no me va a alcanzar. Voy a ponerlo en 20. Despejando L. Bueno, pues empecemos. No sería F entre A igual sobre Y. Lo estaba analizando otra vez. Profesor, sería F entre A entre Y por L0 más L0. F, ¿qué más? Entre A, Entre A, ajá, entre Y, todo entre Y. sí, eso entre Y. Espérame. Entonces, arriba tengo otro cociente. Así. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entre A. Entre y Y. ahora entre Y. Ajá. Luego todo eso por L0 más L0.
todo eso por L0. Sí. No. Más L0. Espérenme. A ver, esos algebristas. Bueno, ya, bueno, creo que sí. Creo que sí. Ah, O no, es que, bueno, yo tenía otra idea que era Y más L0 sobre L0. no importa, tenemos tiempo para. L es igual. ¿A qué dices? Bueno, yo lo decía como F sobre A. Espérame. Así como está aquí. F Ajá. sobre A. Ajá. Sobre Y más L. Sobre Y más L. O sea, la Y acá, la L es acá en. Sobre Y más L. Ajá, Así. y luego eso entre L0, pero pues creo que está mal. Es un desgarriate, ¿no? No, esta expresión es correcta. Ok. Esta que tengo ahí es correcta. No es la más fina, pero es correcta. ¿Sí? Yo hubiera puesto F por Y. No, perdón, F por L0 sobre A por Y más L0. ¿Sí me estoy explicando? Pero insisto, es lo mismo. Déjenme. Aquí pondría F, L0. Abajo pondría la A que se quedó y la Y. Y sumaría L0. Así. Que es lo mismo, ¿eh? O sea, lo que hice, quien me dio este dato está muy bien. Es más, podríamos hacer las dos cosas. Pero insisto, esta L0 está dividiendo, pasa multiplicando a la F. La Y está multiplicando a L menos L0 y pasa dividiendo. Por eso queda acá abajo. Y después queda simplemente del lado derecho L menos L0. Paso la L0 a la izquierda y ya pasa sumando, ¿no? La otra es como hizo creo que fue Patiño, me dividió, pasó esto multiplicando a todo, que es exactamente lo que hay aquí. Luego la L0 que está dividiendo pasa multiplicando, que es lo que está haciendo aquí, y la L0 que en las dos cosas son iguales. Pero bueno, ya. Ya nada más los datos. Vamos a sustituir datos. Arriba, ¿qué tengo? F. 29.4. 29.4 newtons. Perdón. Ahí quito la F. Abajo tengo el área. 1.13 por 10 a la menos 6. 13 por 10 Metros cuadrados. menos 6 metros cuadrados. A ver si lo alcanzan a ver. Y Sí. luego, ¿se alcanza a ver? Sí. La Y es el módulo de Young, que es 9 por 90 10. por 10 a la 9. Pero tendrías que calcularlo aparte. O sea, te quedaría como ese, pero ¿cuánto vale ese? Tendrías que calcular ese dividiendo 29.4 entre 1.13 por 10 a la menos 6. Y entonces ya al hacer ese cálculo, pues pones ese, ¿no?
Sí, profe. Gracias. Y el módulo de Young, estábamos aquí, n sobre metro cuadrado. Luego es multiplicar por L0, Más L0. vale 0.06, ¿no? Sí, o le podemos poner de una vez punto 12, ¿no? Ya sumados las dos. No, aguas. Ah, no, espere. 1.2. No, tampoco, ¿Por qué no? porque no son términos, todo este punto 6 no está, tiene que primero multiplicar a todo lo que tiene del lado izquierdo. Y lo que resulte, entonces sí se lo sumas a L0 otra vez. ¿Sí me explicó? O sea, tú no puedes sumar esto. No, ya. Primero Es que- tienes que multiplicar todo esto que está aquí del lado izquierdo por L0. Y lo que te resulte, se lo sumas a L0. Sí, me parecían como si los términos estuvieran unidos, por eso dije eso. Ok. Perdón, pero era punto 6, no, ¿eh? ¿Era punto qué? No, sí es punto 6, ¿no? Porque son 60 centímetros. Ah, ok, sí es cierto, perdón. Y acá también es punto 6 metros. Y ahora sí. Primero, a ver, las calculadoras 29.4 entre 1.13 por 10 a la menos 6. Me sale 26017699.22. ¿Por 10 a la qué? O sea, ¿ya todo? Sería, sí, así me salió, o sea, sin por 10. Sí, Pero- a mí también. La multiplicación me dio 1.73 por 10 a la menos 4. Bueno, es que yo iba a ir por partes. Dividir 29.4 entre 1.13 por 10 a la menos 6. No sé si me estoy explicando. Sí, y eso da 26.017.699. Eso divídelo entre 90 por 10 a la 9. 2.89 por 10 a la menos 4. Ok. Eso me lo multiplica por 0.6. 1.73 por 10 a la menos 4. Y eso le sumamos 0.6. Y eso le sumamos 0.6. 0.60. Punto 6. Ya. Sin el 0. Sin el 0 antes del 6. Ah, Sí, me salió negativo. Es 0.6. 0.6. Sí. Bueno, Sí. es que es 60.01. Ah, ya, 60.01. Pues sí, yo dije entonces, Ajá. es que entonces no va a crecer nada, ¿no? No sé si me estoy explicando. Profesor, falta Muy otro poco. cero. Muy poco. Pero si no tomo este 0.1 y me quedo con 0.6, el resultado, ¿sabes lo que estoy Falta entendiendo? otro 0. Uno se estiró. Aquí la precisión es importante. Y si yo lo traduzco esto en milímetros, son, bueno, en centímetros, 60.1. Perdón, en centímetros. Profe, es que le falta un 0. Es punto Ajá. 6001. Aquí. Ahí, ajá. Y luego allá, Todavía. ahí. Entonces ya, entonces es 0. Esta es la final, que sería de, pues, la décima parte de 1 milímetro, ¿no? Tengo mi duda, nada más déjenme checarlo con lo que yo hice. Es este. No, pero aquí calculé delta L. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, lo que yo calculé de la ley de la
esta formulita, yo despejé no L, despejé delta L. Y esa delta L da 1.41 por 10 a la menos 4. Esto es lo que se deforma. Como ven, visto en... Ahora, para conocer delta L, en este caso de nosotros, tendría que poner, perdón, L menos L0. Y entonces, perdón, sería, lo voy a poner en centímetros, 60 menos 60.01 y esa resta me da 0.01 centímetros, que obviamente en metros queda como 0.0001 metro. Y yo fui más preciso, creo que hice una precisión mayor porque medí hasta las siguientes dos cifras que son, si esto yo lo pongo en decimales, me queda 0.000141 metros. Este es el resultado que deberíamos tener, ¿no? Y nosotros obtuvimos este, pero seguramente es por aproximación, porque si hubiéramos hecho una mayor precisión, a lo mejor aquí tengo el 4.1 que a mí me hace falta. Aquí, en este resultado, 4.1. Exactamente. Voy a ponerlo en rojo para que lo vean. Y a la hora de ya ponerlo en centímetros me quedaría así, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, es una suposición. Si, por ejemplo, esto estuviera en el examen y le ponemos .001, entonces sí nos lo pondría bien. Sí. Aunque no lleguemos tan precisos. No, acuérdense que la precisión depende mucho del tipo de fenómeno que estamos analizando. En este caso, yo les digo, es que las cosas no se ven, porque las deformaciones son microscópicas y a simple vista no los podemos observar. Entonces, esto no lo voy a observar. Entonces, si estoy acostumbrado a redondear, seguramente digo, pues no se deformó nada, ¿no? Pero el eje... Ahora, la otra cosa es que hay que interpretar esto. O sea, realmente, ¿qué era lo que me estaban preguntando? Lo que me estaban preguntando era L menos L0, no era L. ¿Sí? Cuando dice en qué medida se alarga un trozo de alambre, en qué medida se alarga, ¿sí? Yo entiendo que es L menos L0. Aquí se nos dificultó un poquito porque nos aferramos a despejar L, no delta L, ¿no? Y entonces eso nos llevó a este tipo de... Si yo hubiera despejado, perdón, y no quiero decir que lo mío es correcto y lo ustedes no, definitivamente que no. Si hubiéramos despejado delta L, entonces hubiera llegado a un resultado y muy probablemente no me hubiera dado cuenta de que es una cantidad. Bueno, sí me doy cuenta que es muy pequeña, pero no caigo en este riesgo de decir, híjole, es que no se deformó nada, ¿no? Entonces, lo que hay que tener cuidado nada más es, regresando a la pregunta, a la duda, pues simplemente lo que hay que observar primero es el procedimiento. El procedimiento es correcto. Y eso para mí vale mucho, ¿sí? No, oiga, es que el resultado, sí, el resultado también es importante, pero a veces me dan resultados desde que yo veo la fórmula, digo esto está mal, por lo tanto el resultado está mal, ¿no? Pero si yo veo que la fórmula está bien, el procedimiento está bien, digo, bueno, me hubiera gustado que llegara el resultado, pero si no llega el resultado,
este tiene mucho valor para evaluar una calificación, ¿no? Entonces, espero que eso haya contestado la pregunta. Y quisiera hacer otro más antes de... Espero que ese no me tarde tanto. Dice, un alambre cuya sección transversal es de 4 milímetros cuadrados de largo, se alarga 0.1 milímetros, fíjense, se alarga 0.1 milímetro. O sea, ¿saben lo que es 0.1 milímetro? Pues la décima parte de o sea, la 10.000ª parte de un metro, ¿no? Cuando está sometido a un peso determinado. ¿En qué medida se alarga un trozo de alambre del mismo material y longitud? Creo que se los quedo a deber, no por otra razón. Les voy a decir por qué. Porque el jueves vamos a tener práctica y necesito que veamos un concepto de lo que va a tratar la práctica. Entonces, les voy a pedir de favor, si tenemos interés en este ejercicio, lo empezamos después de la práctica, digo, no el jueves, obviamente, sería hasta el lunes, si tenemos el interés en este ejercicio, y que me permitan dar el concepto que yo necesito para desarrollar mi práctica de laboratorio. Entonces, por esa razón, sí, porque van a dar las 2 y ya nada más tengo 1 hora para ver el concepto. Yo pensé que me iba a tardar menos en estos 2 ejercicios. Yo decía, pues en 1 hora los termino y en otra hora les doy el concepto. Pero nos alargamos y lo vamos a dejar y vamos a empezar con el otro tema. Bueno, profesor, contesté el cuestionario previo de la práctica, pero también vi que los valores varían con respecto, si lo busco en internet, a lo que viene Ajá. en el cuestionario. Ujú. Y bueno, puse de respuesta los que se aproximaban más a lo que me salió en internet. Está bien, nada más haz la observación. Yo te recomiendo que hagas la observación al maestro para que tome en cuenta lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, profesor. Ok, pues. Bien, el siguiente tema, después de, insisto que yo supuse que iba a terminar a las 2 de la tarde, el tema de elasticidad, y ver en este espacio de 1 hora un concepto que es muy importante para nosotros. El tema en general es muy amplio. Esto nos va a llevar algunas semanas y obviamente lo voy a tener que dividir. O sea, dividir para evaluar, porque si lo evaluamos todo, se va a convertir en prácticamente todo el tercer departamental, lo cual no quiero. Entonces, pero insisto, el tema es muy amplio. Se trata de los fluidos. Todos sabemos lo que es un fluido. Bueno, entiendo que los fluidos, esto sí acepta. Cuando decimos que es un transformador, pues el que transforma, y que es un generador, pues el que genera. O sea, en esa simpleza que a veces no decimos nada, no aplica en este caso. En este caso sí podemos decir, si yo les pregunto qué es un fluido, pues lo que fluye, finalmente lo que puede fluir. Yo les pregunto, ¿un cuerpo rígido fluye? No. O sea, un cuerpo rígido, por ser rígido, no tiende a hacer lo que hacen los fluidos. Generalmente los fluidos son o un gas o un líquido, ¿sí? Que a veces los líquidos son tan como las gelatinas, por ejemplo, que a veces cuesta trabajo ver si fluye o no fluye. Pero en general, podríamos, insisto, pensar que todos los líquidos son fluidos y todos los gases son fluidos. ¿Dónde encuentro yo los fluidos? La aplicación de los fluidos, ya sea como aire, como un gas o como un líquido, los encuentro en muchísimas partes. Y aquí tengo algunos ejemplos. Esto que tengo aquí es un brazo mecánico de una grúa que trabaja, es ese que va escarbando cuando hacemos grandes reparaciones en carretera o en alguna construcción de algún edificio grande. Normalmente este es el que va recogiendo el cascajo, la basura, la piedra,
y este es un brazo mecánico, ¿sí? Pero trabaja a base de unas prensas hidráulicas. Ahí lo podemos ver. El estudio sobre la aerodinámica de los aviones tiene que ver mucho con el fluido del aire o con el movimiento del aire. ¿Quieres comentar algo, Juan? No. No, profesor. Ok. ¿Dónde podemos ver fluidos? En el volante, o sea, cuando yo muevo el volante de un automóvil, ¿sí? Normalmente trae un dispositivo que normalmente se le conoce como licuadora y todo el mecanismo trabaja a base de aplicación de fluidos, ¿sí? En el calentamiento, en el sistema de calentamiento de un motor, hay un proceso de conexiones por donde circulan fluidos. En este caso es agua o algún anticongelante, algún compuesto químico que lo que hace es el sistema de enfriamiento. Pero en general aquí vemos el movimiento de los fluidos. Los fluidos en el sistema circulatorio de cualquier individuo, particularmente del hombre, perdón, de cualquier ser vivo, animal, pues tenemos un movimiento de circulación de sangre. Aquí hay un movimiento de fluidos, ¿sí? Los médicos seguramente deben aprender mucho, sobre todo los médicos que se dedican al sistema circulatorio, seguramente deben aprender mucho sobre presión y sobre movimiento de fluidos. O en un caso más, digamos, más cotidiano o más a la vista, la instalación de hidráulica de una casa habitación, ¿no? Todos sabemos que, aunque no los vemos, a veces no los vemos, las casas para ser funcionales tienen instalaciones hidráulicas. Estamos hablando de movimiento de fluidos. Aquí solamente he puesto 6 ejemplos de dónde se puede ver la aplicación de un fluido, pero podríamos hacer una lista bastante grande sobre dónde ver fluidos. Bien, fluidos, ya dijimos, es algo que fluye, y aquí les pongo 4 casos en donde tengo fluidos que no aceptan un esfuerzo de cizallamiento. O sea, yo no puedo, ¿por qué? Porque esto requiere de un tratamiento especial, porque al no poderse contener como un cuerpo rígido, yo no puedo, como enseñamos al principio del semestre, pues aplicarle una fuerza y agarrar un hilito y jalarlo, ¿no? O sea, yo no puedo jalar un litro de agua simplemente amarrando a través de un hilo o empujándolo con un dedo o pateándolo para darle una cantidad de movimiento, ¿no? La forma, la química de estos cuerpos requiere de un tratamiento diferente. Entonces, oiga, ¿y entonces no sirven las leyes de Newton? Claro que sirven, pero aplicados adecuadamente a las condiciones de este tipo de materiales. ¿Sale? Entonces, insisto, aquí es un ejemplo de que estamos viendo materia que está fluyendo, de material que fluye, insisto, y que requiere de otros parámetros para poder aplicarles la segunda ley de Newton. Bien, el primer concepto que vamos a hablar de hoy, pretendo ver 2 conceptos, densidad y presión. ¿Qué es la densidad? ¿Alguien me puede decir qué es la densidad? ¿Qué tan fácil se puede disolver, no? A ver, Abraham, otra vez. Bueno, ese fue otro compañero. Perdón. Disculpa. A ver, Daniel. No, que continúe mi compañero Abraham y yo después. Bueno, yo tenía una idea diferente a la de mi compañero Montes Oca, que era qué tan juntos están sus moléculas. Ajá. Sí, tiene que ver con eso. Esa era mi forma. Aunque, bueno, qué tan fácil se puede disolver algo, ¿no? Algo así podría decir. Bueno, a lo mejor tiene que ver con eso, pero no es precisamente lo que debo entender por densidad. Densidad, como dice Abraham, tiene que ver con qué tan cerquitas están hablando de materia
qué tan cerquita están las moléculas o los átomos entre sí, de tal modo que quepa más materia en un determinado volumen. No sé si me explique. Si yo les digo que el metro donde me trasladé el día de hoy estaba totalmente denso, creo que entenderían que iba hasta el gorro de lleno, ¿no? No cabía un alma, es el metro a las 7 de la mañana, donde todo el mundo se empuja, ¿sí? Y donde si no te empujas y no te metes en el arroyo, finalmente no llegas a tu destino. Ese metro a las 7 de la mañana es muy denso porque hay mucha masa en un mismo vagón. Cuando yo tomo el metro a las 11 de la noche, que ya van unas cuantas personas en el vagón, ocupando todo el vagón, entonces digo que la densidad del transporte en los vagones del metro se ha reducido bastante. Con esto lo que quiero decir es precisamente esa idea que menciona Abraham, que tiene que ver con la cantidad de masa que se ocupa en un determinado espacio. ¿Sí? Si yo les digo, híjole, llegué tarde porque el tráfico está muy denso, ¿sí? Entiendo que estaba tan congestionado el tráfico que difícilmente se puede circular. Aunque, insisto, en muchas veces lo utilizamos como sinónimo de peso. Oye, ¿por qué te cae mal esa persona? Pues porque es muy denso, o sea, es muy pesadito, tiene la sangre pesada. Ahí lo estamos usando como sinónimo de peso. Pero ojo, densidad no quiere decir peso. Peso es una fuerza, densidad es una cantidad escalar. Habla sobre la cantidad de materia que yo puedo meter en un determinado volumen. Habrá materia que por el tipo de enlace, por las leyes que rigen el enlace entre átomos y moléculas, podrán caber más, dejar menos huecos, y habrá otras materias donde, por el tipo, insisto, de las leyes que rigen el enlace entre moléculas, deje muchos espacios libres, y entonces, en cuestión de masa, haya menos masa en un cuerpo que en otro, y entonces decimos que uno es más denso que el otro, o tiene mayor densidad. Por ejemplo, piensen en 1 kilo de madera, ¿no? 1 kilo de madera. Y ahora piensen en 1 kilo de plomo. La pregunta es, ¿los dos tienen la misma masa? Sí. Sí, porque tienen 1 kilo. Pero la pregunta ahora es, ¿tienen el mismo volumen? No. No, ¿Quién ocupa más volumen? la madera. La madera. Por lo tanto, puedo decir que si yo hago este cociente, si hago este cociente masa sobre volumen, divido 1 kilo entre un volumen que si es grande, la densidad es pequeña, pero si el volumen es pequeño, la densidad es grande. La madera ocupa más volumen, por lo tanto, este cociente se hace más pequeño. El plomo utiliza menos volumen para 1 kilo de masa. Por lo tanto, su densidad, porque este cociente va a ser más alto, decimos entonces que el plomo es más denso que la madera. ¿Sale? Pueden tener los dos 1 kilo, pero obviamente ocupan volúmenes diferentes. Ahora, si tienen volúmenes iguales, ¿puedo poner la misma masa de madera que de plomo? Pregunto. No, No, ¿dónde pondría más masa? en el plomo. En el plomo pondría más masa. Si pongo plomo digamos en 1 litro, en un recipiente de 1 litro, quiero meter plomo, no me digan cómo, simplemente quiero meter plomo, ¿sí? Y quiero meter madera en otro cubito, en otro litro, donde voy a meter, como volumen va a ser lo mismo, pero voy a meter más masa en el plomo que en la madera. Entonces, decimos que
varían en densidades. Y aquí en estos vasos que tengo aquí, traté de ilustrar un problema de densidades, ¿no? En este vaso que tengo del lado derecho, si ustedes ven flotando en la superficie del vaso, tengo un corcho. Y en el fondo tengo una pequeña pesa que se utiliza para las básculas, ¿sí? Que seguramente es de bronce y es un metal. Y a la pregunta de por qué el bronce se hunde y por qué el corcho queda flotando, la respuesta sería, en un principio, por cuestión de densidades, ¿sí? La densidad es factor importante para que se dé este fenómeno. Después hablaremos un poquito de por qué flotan los objetos, cuándo flotan y por qué flotan, ¿no? Y en el lado izquierdo tengo agua y aceite, dos sustancias que no se mezclan, pero que se separan, al no mezclarse, mantienen una separación. ¿Quién va a quedar arriba y quién va a quedar abajo? Lo que queda arriba es lo que es menos denso, lo que queda abajo es más denso. Si ustedes, bueno, esto es muy común, pregúntenle a su papá si es que llega a echarse sus cubas, que qué pone primero, si el Tehuacán o la Coca-Cola, ¿sí? El problema es que la Coca-Cola pesa más que el Tehuacán. Si ustedes ponen Coca y después Tehuacán, normalmente el Tehuacán queda arriba y la Coca queda abajo. Claro, se mezclan y si agarramos una cucharita mezclamos muy bien. Pero si no tenemos ese cuidado de mezclar, ¿sí? Generalmente la Coca queda, hay que poner primero, perdón, la Coca queda abajo y el Tehuacán arriba. Lo que hay que hacer simplemente es poner primero una y después la otra, ¿no? Como en el caso de que se mezclan, la Coca-Cola, que es más pesada, tiende a irse hacia abajo y se mezcla muy bien con el Tehuacán. En este caso no sucede porque no se mezclan, ¿sí? Pero si se llegaran a mezclar, pues pongan primero agua, perdón, primero el aceite y después el agua y van a ver que queda mezclado, ¿sí? Si ponen primero aceite y después agua, lo que van a ver es que el aceite tiende a irse a la superficie, igual que el corcho que tenemos acá. Problema de densidades. ¿En qué unidades voy a dar la densidad? Pues si es masa entre volumen, en mi sistema internacional, yo entiendo que la masa se da en kilogramos, el volumen se da en metros cúbicos, por lo tanto las densidades se darán en en kilogramos por metro cúbico. Y algo que muchos libros hablan, pero yo creo que los libros serios ya no hablan tanto, pero bueno, se los pueden llegar a preguntar. Algo que, si yo en lugar de masa de esta M pongo el peso, que no hay, seguramente habrá quien esté tentado no en poner masa sino en peso, y hacen la misma división, peso entre volumen, lo que encuentran es lo que se conoce como peso específico, ¿sí? Si utilizo la masa entre el volumen, calculo la densidad. Si calculo el peso sobre el volumen, obtendré lo que es el peso específico. Bien, estos dos se pueden relacionar porque el peso es mg y entonces m entre b me da ρ, de tal modo que esto, perdón, no lo puse, pero lo puedo poner. Puedo poner aquí, perdón. Copiar. Poner arriba mg y esto sería igual, perdón, ahorita la compongo, no se me desesperen.
Rho por G. Ahí quedaría, ¿no? El peso específico es peso sobre volumen, pero el peso es mg sobre b, y m entre b es la densidad, que es rho, letra griega, rho, R-O, ¿sí? Y no es una P, ¿eh? Y se los digo porque cuando veo sus ejercicios, tal parece que hacen una P, como que le tienen miedo a la rho. Es como un bastoncito, hombre, ¿sí? Rho o densidad por gravedad. O sea que vean que el peso específico está relacionado con la densidad a través de esta relación. Y por último, es muy común comparar una densidad con otra. O sea, esto es para darnos una idea de qué sucede. Bueno, esto ya lo voy a quitar. Todo mi desgarriate que hice. Generalmente cuando quiero comparar densidades, pues lo que normalmente se hace es, bueno, ¿contra qué lo comparo? Y creo que la respuesta pudiera ser muy sencilla, pues contra la densidad del agua. El agua siempre como referente para comparar la densidad de una sustancia cualquiera, ¿sí? Entonces, una densidad relativa es la comparación de la densidad de cualquier material que ustedes quieran comparar, siempre con respecto a la del agua. Y entonces a la densidad del agua le ponen Rho subíndice 0, porque normalmente es la base de comparación. Es simplemente un referente. ¿De acuerdo? La densidad relativa obviamente es un número abstracto que no tiene unidades. No tiene unidades porque tengo densidad arriba, densidad abajo, ¿sí? Y las unidades se eliminan y queda un número concreto, ¿sí? A una pregunta muy sencilla, tipo examen, les diría, oye, la densidad relativa del corcho es igual a 1, menor que 1, o mayor que 1, o negativo. ¿Cuál sería la respuesta según ustedes? A ver, ¿alguien me quiere contestar? ¿Menor que 1? Menor que 1. ¿Quién dijo? ¿Diego? ¿Por qué Diego? Porque estamos hablando que si el agua se está tomando por referencia y el corcho es, ahora sí que menos denso, pues ahora sí que el peso específico sería menor que 1. Claro, el cociente entre los dos será menor que 1. Oye, la densidad relativa del bronce es menor que 0, mayor que 0, menor que 1, mayor que 1. Mayor que 1. Claro, gracias, Diego. Esa es una pregunta tipo examen, ¿no? Como las que me encantan. Bueno, ok. Ya he entendido más o menos este concepto de densidad. Lo único que hice fue rescatar de internet alguna tablita que me sirva de ejemplo. Y rescaté esta que me gustó, que igual que en los módulos de Young puede variar, ¿sí? Si en lugar de decidirme por la tablita que estaba de color rojo, me decidí por la de verde o me decidí por la de azul, puede haber variaciones. Cada fuente tiene sus propias formas pero espero que los rangos no sean muy variados. Y aquí tengo un ejemplo nada más. Por ejemplo, el agua, que es el que tengo aquí. No, déjenme hacerme una flechita. Ya.
Esta es mi flecha indicadora. Fíjense, el agua, ¿dónde está? Aquí. Aquí tengo la densidad del agua, medida en unidades de sistema internacional, kilogramo por metro cúbico. El que sea 1000 significa que tengo 1000 kilos en un metro cúbico de agua. Si ustedes en su casa tienen una cisterna que tiene 1 metro de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad, pues tienen un metro cúbico. ¿Y cuántos litros cabrían ahí? Bueno, pensando que 1 litro tiene 1 kilogramo de masa, tendríamos 1000 kilos, ¿sí? O 1000 litros, que en unidades de gramos por centímetro cúbico sería 1. O sea, en 1 centímetro cúbico de agua, eso pesa o tiene una masa de 1 gramo, ¿vale? Pero observen, por ejemplo, el aceite. El aceite tiene 920 kilos por metro cúbico. Quiere decir que es menos denso y que en una balanza si yo pongo un litro de aceite y 1 litro de agua, la balanza se va a inclinar por el agua porque es más pesada que el aceite. Más pesada por la misma cantidad de volumen. Oiga, es que si yo pongo 2 kilos de aceite y 1 kilo de agua, pues oiga, pues, el aceite es el que va a ganar porque tengo 2 kilos de aceite. Usted dice que es más denso. En igualdad de volúmenes, el agua es más pesada que el aceite. Pero si ustedes me ponen 2 kilos de aceite contra 1 kilo de agua, pues obviamente que el aceite va a ser más pesado. Pero hablemos de densidades. ¿Está claro? Cuando digo que es más pesado, perdón, debo corregir, es más denso. O en igualdad de volúmenes, el agua tiene más masa y por lo tanto más peso que el aceite. En igualdad de volúmenes. Ok. Observen que el aire es muy ligero, pesa 1.28 kilos en 1 metro cúbico. O sea que si ustedes están ahorita en una habitación de 4 por 5, 20 y 2 de altura, 40, tendrán, multiplíquenlo por 1.8 y tendrán algo así como 50 kilos de aire en una habitación de 4 por 5 por 2 de alto. ¿Sí? El aire es muy ligero y además no es homogéneo. El aire, a medida que vamos subiendo, se va enrareciendo y va perdiendo peso. Bueno, eso ya lo estudiaremos un poquito más adelante. Observemos que el petróleo es muy ligero comparado con el agua. La gasolina es mucho más ligera, obviamente depende de qué tipo de gasolina estamos usando. ¿Sí? El hielo, ojo, esto es muy interesante, el hielo tiene 98 kilos por metro cúbico. ¿Qué significa esto, señores? Obviamente que al poner hielo, todo el mundo ha visto que el hielo flota. Pues la razón es esa. Sucede que el hielo, a la hora de congelarse, aumenta su volumen. Y al aumentar su volumen, la misma masa ocupa un volumen más grande. Por lo tanto, se hace más denso que el agua. Y por lo tanto, cuando lo pongo en agua, flota. ¿Vale? Bueno. Seguimos la glicerina, el mercurio. Ojo, el mercurio es uno de los elementos más pesados de la naturaleza. Es un líquido que no se mezcla. Ojo, no es recomendable andar jugando con él porque es radiactivo. Pero lo podemos ver de lejecitos o lo podemos ver en algunos. Bueno, estábamos entonces revisando esta tablita que a mí me parece interesante lo que estamos comentando porque pues nos explica muchos fenómenos con los cuales convivimos y que a lo mejor no tenemos una idea clara o una idea más estructurada de por qué están sucediendo las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces aquí podemos observar, insisto, en igualdad de volúmenes, ¿cuál es el que tiene más peso? Porque tiene más masa. Y podemos ver, por ejemplo, entre los metales, el que
uno de los que están más, más pesados es el oro, el platino, que además son usados como metales preciosos, ¿no? O sea, si ustedes compran un anillo de oro y un anillo de cobre, seguramente se los van a dar más. Además, por las propiedades mecánicas que tiene, ¿no? Y porque es patrón para los mercados internacionales. Pero bueno, simplemente lo que nos interesa a nosotros es conocer que el oro es mucho más pesado, es uno de los metales más pesados, no es el más pesado. Tenemos el platino, que es todavía más pesado que el oro. Y el cuerpo humano, al menos en esta tabla, observen, el cuerpo humano tiene una densidad de 950 kilos por metro cúbico. Si yo lo comparo con el agua, que es de 1000, los 950 es menor. Y esto me va a dar una respuesta. ¿Por qué carajos no flotamos en agua? Pues deberíamos flotar, ¿no? Yo creo que los nervios ahí son importantes. Pero la gente que sabe flotar y se relaja muy bien, se puede llegar a quedar dormido en una superficie de agua sin mayor esfuerzo. 950 es menor que el agua. Ahora, hay una diferencia fundamental en el cuerpo humano. Mientras que el agua es homogénea, ¿qué quiere decir que sea homogéneo? Homogéneo significa que está uniforme. ¿Qué es lo que está uniforme? La masa distribuida en el volumen que ocupe el agua queda uniformemente distribuida. O sea, yo puedo encontrar la misma masa en un espacio reducido, que me voy a otro espacio de agua y encuentro la misma masa. En el cuerpo humano no. Ya sabemos que el cuerpo humano pues tiene huesos, tiene venas, tiene músculos, tiene sangre, ¿sí? Y entonces, pues no estamos homogéneos. El cerebro, por ejemplo, en el cerebro, ¿sí? Tiene una masa, agarren un metro cúbico de cerebro y agarren un metro cúbico, bueno, metro cúbico es exagerado, un centímetro cúbico de cerebro, un centímetro cúbico de músculo, un centímetro cúbico de hueso, y obviamente que las densidades van a ser diferentes. El cuerpo humano no es homogéneo, ¿sí? Y esto es simplemente un promedio de todo un cuerpo humano, ¿sí? Insisto, la diferencia es que el cuerpo humano no tiene homogeneidad, porque estamos hechos de huesos, de músculos, de grasa, de materia como la que tenemos en el cerebro, etc. Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla de, fíjense, por ejemplo, el corcho, 240 kilos por metro cúbico, ¿no? Es muy ligero, es muy ligero. La madera tiene variación, depende del tipo de madera, pero siempre es más ligera que el agua. Y todos los metales que tengo aquí, todos son más pesados que el agua y por lo tanto, cuando los sumerge en agua, se van a hundir. Cualquier madera va a flotar, cualquier corcho va a flotar, el aceite, como no se mezcla con el agua, entonces va a flotar. Y bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Yo, profe, ¿Qué pasó? es como una situación planteada. Si sumergiéramos el mismo material en dos líquidos distintos, no sé, por ejemplo, en una bolita de plomo, ¿no? Hagamos de cuenta. Ajá. Uh-huh. Una vez en agua y la otra vez en, no sé, glicerina, que es más denso. Ajá. ¿Cómo determinaríamos qué tan denso es cada líquido? Va a depender, sí, ya te estás adelantando, como siempre, Leonel. Esto va a tener problemas con el empuje. Todos los cuerpos que estamos, todo cuerpo que se sumerge en un fluido cualquiera, llámese aire, gas o líquido, experimentan un empuje y conociendo ese empuje, vamos a poder conocer muchas características y explicarnos muchas cosas de... la pregunta, a lo mejor, espero no salirme, la pregunta es, oiga, profe, ¿por qué si los barcos, los transatlánticos, están hechos de fierro,
y el hierro es muy pesado, ¿por qué carajos los barcos flotan? Si se supone que el hierro debería sumergirse. Esto tiene que ver con el empuje y espero darte una respuesta más adelante, Leonel, por favor, ¿vale? Ahorita mi intención es Sí, solamente profe. que conozcamos la fórmula con la cual voy a conocer la densidad, que entendamos que es una cantidad escalar que se da, que puedo yo, si puedo tener una báscula en mi casa y pesar, puedo conocer las básculas me pueden dar el peso en kilogramos o en newtons o en dinas, ¿sí? Lo calibramos de tal manera que si quieren que me den kilogramos, y porque me va a dar la masa, y divido entre el volumen. A veces si el cuerpo es regular, puedo simplemente con una regla calcular, estimar el volumen con un micrómetro. Y si no es irregular, pues a lo mejor con un matraz o con un vaso de precipitado. Acuérdense que esos materiales que ustedes usan en química traen una escala en donde nos da el volumen que ocupa cuando vertimos algo. Por ejemplo, estos vasos tienen una escala aquí que permiten estimar cuál es el volumen que tenemos ahí dentro, sin necesidad de medirlo, ¿no? Entonces, bueno, me quedan 30 minutos. Voy a hacer un par de ejercicios y con la idea de que, bueno, déjenme quitarlo para volverlo a hacer, porque si no, no tiene mayor chiste. Y vamos a empezar con esto. Dice, ¿qué volumen ocupan 0.4 kilogramos de alcohol? ¿Cuál es el peso de ese volumen? Candidatos, ¿quién levanta la mano? Yo, profe. Abigail. Ya te extrañaba, Abigail. A ver. Primero voy a poner mis datos. Digo, ¿qué volumen? Me están dando volumen, ¿verdad? Entonces pongo V. La diferencia entre la V grandota es volumen y la V chiquita es velocidad, ¿vale? Sí. Entonces, este es 0.4. Ah, pero son No, nos están kilogramos. dando la masa. Gracias, ¿ya ves? Ya, gracias. Están dando la masa. Y ahora me dicen, ¿qué volumen ocupa? ¿Qué hago? ¿No me dan más? No. Es con la tabla, bueno, yo digo que con la tabla de densidades y... Que es alcohol, ¿verdad? Hay alcoholes de muchos tipos, ¿eh? Entonces voy a tomar el que tengo aquí. En unidades de sistema internacional, el alcohol está aquí. ¿Ya lo vieron? 810. Entonces pongo que la densidad, déjenme ir por la Rho, dijimos que era de cuánto Abigail? de 810. 810. ¿Qué unidades tiene? Kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Claro, son unidades de masa entre unidades de volumen. Perfecto. Ya, ¿qué más? Y bueno, ponemos la fórmula y de ahí despejamos al volumen. La fórmula me dice... Como tengo mucho espacio, la voy a hacer grandota.
Y de aquí despejo el volumen, ¿verdad? ¿A qué es igual, Abigail? A la masa sobre la densidad. Ok. Y quedaría 0.4 sobre 810. Arriba tengo ¿cuánto? 0.4 kilogramos. Y abajo tengo 810. 810 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso me da 0.030 ceros y un 4. ¿Qué? Kilogramos sobre... No, no es cierto, no. Metro al cuadrado. Metro cúbico. Metro cúbico Sí, perdón. es volumen. Ok, ya tengo la primera respuesta. Pero tengo otra pregunta. ¿Cuál es el peso de ese volumen? ¿Qué hago ahí, Ya Abigail? queda sustituir la fórmula, el volumen en el que nos está dando ahorita, y podemos así calcular su peso. Ese puede ser uno. Pero la otra es pues, por mg, ¿no? ¿Peso igual a mg? ¿O no? ¿No es más fácil? Yo digo que sí. W igual a mg. Como tengo espacio. La masa, 0.4 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso me da 3.92 newtons. 3.92 newtons. Y ya está. O sea, lo que va a soportar el fondo del... Híjole, ya estoy hablando de... Me estoy adelantando. Bueno, no, ya, ahí está. ¿Sale? 3.92 es lo que pesa el líquido que se encuentra ahí, que es alcohol. ¿Sí? Obviamente que el peso depende de la densidad de la sustancia, ¿no? El alcohol tiene 810 kilos por metro cúbico, pesa menos que el agua en igualdad de volúmenes. Gracias, Abigail. Tu apellido es Salinas, ¿verdad? No, Mancilla Flores. Ah, te estoy confundiendo. Perdón, Ya. Otro. Una sustancia desconocida tiene un volumen de 20 pies cúbicos y pesa 3.370 libras. ¿Cuál es el peso específico y la densidad? Voluntario. Yo, profe. Melissa. Mejor si quieres, Sergio. No, pues Melissa está bien. A ver, Melissa. Primero las damas. ¿Por qué no me investigas? Ah, bueno, te iba a decir que me investigaras a cuánto equivale un pie cúbico. Pero ya lo tengo aquí, mira. Eso convertido a metros cúbicos, ¿qué me da? Melissa.
Punto 56. No sé. ¿Utilizaste el factor que está aquí? Un Ay, pie espérame cúbico. tantito. Ah, sí. Ahora sí, ¿cuánto me da? Punto 56. Metros cúbicos. Ok. ¿Qué otra cosa tengo? El peso. Ahí dice Bueno, peso. más bien la masa. Ajá. Y es de 3.000. 3.370 libras. Y una libra son Son 1.526.61. kilogramos. Ya tengo mis datos. La pregunta es, ¿cuál es el peso específico? Es la de, bueno, con esa fórmula, ¿no? Creo que sí se puede. Esta Porque es W sobre V. Muy grandote. Déjale el 24. ¿Puedo usar esta? Melissa. Sí, no, bueno, nada más antes tenemos que sacar W, que sería la masa por la gravedad. Podríamos ponerla así. Mg, ¿no? Mg, exacto. Ujú. Y ahora sustituyo. Sería, bueno, 1000. 1.526.61 kilogramos Ajá. por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entre 0.56 metros cúbicos. Metros cúbicos. Listo. Y son 26.715.67 newtons. Newtons. Perfecto. ¿Y qué otra cosa me dan? La densidad, que Bueno, la sería densidad. la masa sobre el volumen, ¿no? Así es. Está re fácil. No, este. Oh. Ok, ¿cuánto vale la masa? 1.526.61 kilogramos. 1526.61 kilogramos sobre 0.56 metros cúbicos. cúbicos. Serían 2.726.08. Que tendría Kilogramos sobre metro cúbico. metro cúbico. Y ya, creo que es todo, ¿verdad? Bueno, yo necesito que tengan este concepto muy bien. Sé que no hemos tenido mucho tiempo, siempre andamos a las carreras, pero que lo tengan muy, muy claro para el próximo jueves, por favor.
y no me hagan quedar mal con el maestro Orozco, ¿no? Vamos a, en lo que resta 10 minutos nada más, platicarles algo del concepto de presión. ¿Qué es lo que es presión? Es muy común utilizarlo como sinónimo de fuerza. Pero señores, por favor, ustedes nunca digan que fueron a la Wilfrido, que tuvieron clases con el profesor Molina y me confundan el peso con la fuerza, perdón, con la presión. Porque me van a hacer quedar mal, ¿sí? Espero que no me conozcan para que no digan, uy, eso que decían que el maestro era bueno, ¿no? O sea, si algo me preocupa y si algo trato de transmitir es que por favor me definan bien los conceptos. Que si bien en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje coloquial, cuando socializamos con la gente, porque la gente no tenemos ese lenguaje todos, podemos usarlos como sinónimos, o sea, la densidad como sinónimo de peso, o de fuerza, o de masa, ¿sí? Y la fuerza como como sinónimo de presión, que si bien coloquialmente pudiera, el mismo contexto social y la plática pudiera permitirme eso, desde el punto de vista de la física no me pueden decir que la presión y la fuerza son lo mismo, ¿sí? Cuando yo aplico una fuerza, estoy aplicando una presión, pero esa fuerza puede producirme diferentes presiones dependiendo del área a través del cual esté yo aplicando la fuerza. A ver, profe, ¿qué me está usted diciendo? Bueno, aquí tenemos algunas ideas de cómo influye la presión. En nuestro mundo cotidiano, la presión, bueno, cuando inflamos, cuando ponemos aire a una llanta o un gas que ahora puede ser hidrógeno, cuando un alpinista sube una montaña, seguramente debe conocer muy bien lo que es la presión atmosférica y cómo le va a afectar. A un buzo o a alguien que se pone a nadar o a bucear dentro de una alberca o en el mar, tiene que tener muy consciente el concepto de presión. ¿Qué es lo que es presión? Les acabo de decir que yo puedo aplicar una fuerza sobre un objeto y de alguna manera le estoy aplicando una presión, pero la fuerza puede aplicar diferentes presiones. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Observen esta imagen. Cuando, seguramente su mamá debe estar muy, muy claro y seguramente si no ha pasado desapercibido por ustedes, cuando la mamá dice, es que estos cuchillos ya no tienen filo. Le decimos al papá, si el papá tiene una piedra de esmeril en su taller, o si tiene el amigo mecánico que tiene una piedra de esmeril, en mis tiempos todavía pasaba un señor con un silbato muy especial, en donde cuando lo escuchaba mi madre decía, córrele, vete, y sacaba las tijeras, y sacaba los cuchillos, y sacaba algunas herramientas que utilizábamos en casa para sacarles filo. ¿Sí? Cuando la mamá me dice que ese cuchillo ya no corta, es porque el área sobre el cual está aplicando la fuerza ya se aumentó, ya se acható, ya aumentó y al aumentar ya no hace presión. Observen la fórmula. Matemáticamente, si yo la presión digo que es el cociente de dos números, yo puedo mantener la fuerza fija, pero si hago más pequeña el área, el cociente crece. En otras palabras, la presión crece. Cuando carajos vamos a afilar un cuchillo, es porque queremos reducir el área sobre el cual vamos a aplicar la fuerza. Al reducir el área sobre la cual aplicamos la fuerza, aumentamos la presión. No aumentamos la fuerza, aumentamos la presión. Esta bailarina, ¿sí? Si ustedes observan los dedos de una bailarina de ballet, o si alguna de nuestras alumnas presentes practica ballet o ha practicado ballet,
se dará cuenta que los dedos de las bailarinas se deforman. ¿Por qué? Porque el peso de la bailarina, que puede ser de 40, de 50 kilogramos, está soportado sobre un área muy pequeña, porque los zapatos de ballet, la misma actividad artística del ballet, exige que se baile sobre las puntas de los zapatos, y esa área es muy pequeña. ¿Y qué hacemos poniéndonos unos zapatos de ballet? Reduciendo el área sobre el cual recae el peso. Por lo tanto, la presión sobre los dedos de la bailarina aumentan considerablemente, y esa presión que ha aumentado le da en la torre a los dedos, los tiene muy deformes. ¿Sí? Digo, si no han practicado ballet, simplemente chequen en alguna compañera, en alguien que practique ballet, ¿sí? Y se darán cuenta del martirio que significa ponerse unos zapatos de ballet, sobre todo cuando no los sabemos usar. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque hemos reducido el área, o sea, variando el área, podemos aumentar la presión, no aumentamos la fuerza. Entonces, por favor, no me vengan a decir que fuerza y presión es lo mismo. La presión, ya lo vimos ahorita que acabamos de ver elasticidad, le dimos el nombre de esfuerzo. Y dijimos que el esfuerzo era fuerza sobre área. Pues la estructura es la misma, ¿sí? Y en aquel entonces dijimos que el esfuerzo estaba dado en unidades de presión o de pascales, y el módulo de Young también, ¿sí? Bueno, pues la presión ya vista formalmente, que se llama esfuerzo cuando vemos elasticidad, tiene unidades de fuerza entre unidades de área, Newton sobre metro cuadrado, y eso en el sistema internacional se conoce como Pascal. Hagan un ejercicio muy sencillo. Obsérvense la mano en la parte, en esta donde tienen las venas. Cualquier mano, la mano derecha, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos unas venas, ¿no? Aquí, estas venas. Si ustedes levantan la mano sobre su cabeza y observan sus venas, se darán cuenta que se pierden. O sea, no se ven o no se marcan. Ahora lo que hagan es bajen su mano abajo de su cabeza y observen las mismas venas. Se darán cuenta que las venas se remarcan. ¿Quién me explica por qué? ¿Es por la sangre, no, profesor? Por la sangre. ¿Pero qué significa la sangre? ¿O cómo trabaja ahí? Por la presión, porque cuando está arriba se va recorriendo hacia abajo y cuando baja pues así se baja con mucha presión hacia las partes donde no había sangre. La aumenta la presión conforme yo bajo mi brazo, conforme lo bajo, aumenta la presión que circula por la presión de la sangre que circula por las venas, y eso hace que se marquen. Cuando yo levanto mi mano, la presión reduce considerablemente y entonces las venas dejan de marcarse. Ahora, ¿por qué puse esta imagen aquí? Porque sucede lo mismo que lo que acabo de platicar. Si ustedes ponen este recipiente del suero, lo ponen muy elevado, eso lo sabe la enfermera. No sé si lo sepa bien a bien desde el punto de vista físico, pero sabe que no puede levantar mucho el suero porque entonces el líquido puede bajar a mayor presión. Claro, yo sé que esto tiene un botoncito, tiene un mecanismo que la enfermera regula y va a controlar la velocidad del fluido. Pero si no tuviera ese control, ¿sí?, sucedería que por la presión esto va a bajar mucho más rápido y puede entrar con mucha rapidez al organismo del paciente. ¿Sí? Insisto, si no tuviera ese mecanismo de regulación, la altura a la que yo tendría que poner el suero debe ser cuidadosamente puesto a la altura correspondiente, porque si no puede entrar el suero demasiado rápido, o a lo mejor si lo ponen en el piso, si ustedes son una enfermera novata o un enfermero novato
y lo ponen en el piso, pues nunca va a llegar el agua, el suero, perdón, nunca va a llegar el suero por un problema de presiones. ¿Sí? Bueno, eso es un chascarrillo. Entonces, lo único que quiero que entiendan, ya se me acabó el tiempo, es que la presión no es igual que la fuerza, que la presión depende del área sobre el cual aplicamos. ¿Por qué tenemos que trabajar? Porque yo no puedo aplicar fuerzas a un líquido que voy a mover. Para moverlo tengo que aplicar presiones. Yo no puedo hablar de la masa de 1 kilogramo de 1 litro porque tengo que ponerlo en un recipiente. Hablamos de la densidad. En lugar de hablar de masa, vamos a hablar de densidades. Y en lugar de hablar de fuerzas, vamos a hablar de presiones. Para poder aplicar la mecánica newtoniana que estamos estudiando para el movimiento de los fluidos. ¿Sale? Pues, como siempre, siempre llego patinándome a las vísperas de la práctica, pero bueno, espero que me entiendan. Con esto terminamos la clase. Les paso lista.